Muy buenos días, mi nombre es Claudia Jiménez. Hoy mi opinión acerca es de la reforma pensional y es un tema bien interesante porque siempre está la duda entre nosotros. ¿Nos vamos a pensionar? ¿No nos vamos a pensionar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Esa es la idea principal que yo siempre he tenido de la pensión, ¿cierto? Pero viendo la reforma pensional, uno se da cuenta que es muy ignorante de las personas que hoy en día ya tienen la posibilidad, digamos, no la posibilidad de pensionarse, no tanto, sino la edad para pensionarse, ¿cierto? Y es muy importante esta reforma, me pareció súper chévere en ese punto en que están pensando en las personas que por diversas condiciones no alcanzaron a todos los requisitos que necesitan para pensionarse, ¿cierto? En donde ya le dicen a usted, eh, listo, le vamos a dar una renta, un subsidio, ¿cierto? En donde vamos a poderles suplir un poco más, un poco de de sus necesidades. Eso me parece genial. Yo, la verdad, aquí donde nosotros vivimos, mi familia, yo, em, vemos que hay mucha gente y sobre todo son abuelos, son muchos abuelos, personas de la tercera edad que están jalando carros de reciclaje, que van, mejor dicho, rebuscándose la vida como pueden. Son personitas también que venden tintos, bueno, mucha, mucho rebusque y son abuelos que me imagino yo que tienen la edad para pensionarse, pero eso precisamente no alcanzaron. Entonces, por ese lado me parece súper bueno. También está el otro pro, en donde a uno le dicen, usted como mamá, ¿cierto? En mi caso, eh, le vamos a dar 50 semanas más, o sea, como otorgarle 50 semanas por cada hijo que tenga. Me parece maravilloso esa idea, pero considero que debería ser a mamás y papás, ya que también hay mucho papá entregado a su casa y muchas personas, muchos, hoy en día se está viendo que se dejan los niños con ambos, con papá y mamá. Papá y mamá son los que tienen que correr, tienen que ir a mirar, tienen que revisar pues el tema de la crianza, la cuidada, el crecimiento, la educación, todo de los niños, obviamente, ¿sí? Entonces, me parece muy importante que se tuviera en cuenta también eso, que no solo son las mamás las que vamos corriendo con los niños. Es verdad que su mayoría sí, pero pues también poderles brindar a ellos como un aporte. No, digamos que no hay una igualdad de condiciones, porque bueno, yo entiendo también que, que tenemos diferencias todavía en esos puntos en donde los empleos son mucho más asequibles para los hombres que para las mujeres. Sé que hay porcentajes, pero no recuerdo. Pero sí, sí, de todas maneras revisarlo. Hay mucho papá cabeza de hogar también. Entonces también sería muy importante que a ellos se les diera ese beneficio. Por otro lado, otro de los pro, me parece súper eso de que las megapensiones estarían a cargo de las entidades privadas y ya no de Colpensiones. Es increíble, a esto es lo que yo me refería de ver el hoy, ver el ahora, de cómo está funcionando esta reforma, o pues las pensiones, eh, y todo lo que quiere mejorar esta reforma, porque es impresionante cuánto se le paga a estas personitas que reciben mega pensiones, que de por sí ya son millonarios, porque pues obviamente ganaron un sueldo y adicional a eso toca pagarles una mega pensión, que son, mejor dicho, cosas, o sea, son cantidades irrisorias que ya uno no, de verdad, no contempla cómo es que no hay una regulación de decir, bueno, eso va a ser la reforma, ¿no? Que ya hasta cierto punto se encarga con el pensiones y de ahí para arriba se encargan las entidades privadas.
Eso me parece súper bien, hasta, o digamos, que diga Colpensiones, que diga el Estado, hasta aquí llegamos nosotros, de aquí para arriba, pues entiéndase con otra entidad. Y así Colpensiones no tendría que estar sacando cada rato dinero para poder suplir, para endeudarse, para poderle pagar a todas estas personas, ¿sí? Que sí es bien importante. O sea, es increíble la cantidad de dinero que se va para allá y no, y viendo que la mayoría de aportantes somos clase que ganamos el mínimo y estamos aportando el porcentaje de un salario mínimo y para poder pagar estas mega pensiones. Es increíble cómo funciona y cómo es que hemos vivido todo este tiempo así. Entonces, bueno, súper aplaudible eso de que ya a partir de cierto punto las entidades privadas se encargan. Maravilloso. Aquí donde, bueno, lo apunté y lo dejé de primeras porque me parece súper bueno, pero pues lo voy a resaltar rápidamente otra vez. Dice, si no alcanza a tener todas las condiciones necesarias para pensionarse, el gobierno lo va a subsidiar con una renta vitalicia más un subsidio estatal. O sea, eso es lo que yo digo, wow, maravilloso, eh, buenísimo para las personas que no alcanzan a pensionarse. También me parece importante que podamos resaltar, o digamos como los contras, que en Colombia hay mucho más empleo informal, tenemos cada vez menos niños, porque obviamente pues estamos como mucho más en conciencia de que la gente ya no quiere tener hijos no es un negocio. Entonces de aquí a 20 30 años nos vamos a ¿cómo nos vamos a pensionar nosotros? ¿Cuál va a ser las condiciones para que nosotros nos pensionemos? Eso también me parece muy importante, porque aquí y ahora es donde se debería de alguna manera como estandarizar que la pensión sea casi que un derecho, casi que una norma para todos, ¿cierto? Tanto en formales como informales, donde se pueda, digamos, regular que esa persona esté pagando, porque pues no es justo o me parece que no se les debe como dejar tanto a la buena de mi Dios, ahí sí, a las personitas ambulantes. Yo sé que, o las personas que trabajan de manera informal, yo sé que obviamente los ingresos varían demasiado, ¿no? En cuanto a sus labores, en cuanto a cobran y esto, pero de todas maneras poderles recibir algo, ¿cierto? Un aporte y que eso vaya sumando a la pensión. Debe existir, porque no sé dentro de mi ignorancia, pero debe existir esa posibilidad. Pero en este caso yo creo que es voluntario y no debería ser más estricto el hecho de decirle a la persona, oiga, venga y en serio cotice para su vejez, o sea, en serio piense en eso porque es importante, porque usted lo necesita y bueno, si usted no lo hace por usted, pues nosotros vamos a velar que usted lo haga. Y ese es un punto que me gustaría que se implementara de alguna manera. Y bueno, lo otro es que, o el otro contra que me pareció, es que esta reforma debe funcionar mucho de la mano de la reforma laboral. Obviamente estoy hablando del trabajo informal, entonces ojalá se pueda promover mucho más el empleo formal, mucho más el estudio. Bueno, yo por lo menos duré muchísimo tiempo tratando de poder sacar la manera de estudiar, porque es que a uno lo emplea la empresa, ¿cierto? Y le dicen, estas son las condiciones en las que tú tienes que trabajar, estos son los horarios en los que tú tienes que trabajar y las condiciones muchas veces es que tú no puedes estar estudiando, no puedes estar haciendo mayor cosa y es importante o sería muy bueno que la gente, las las empresas se pusieran como la mano en el considere y decir, no, venga, vamos a tratar de que la gente por lo menos saque un día o tenga permiso para estudiar o saque como el tiempo. Es lo importante. Yo por lo menos agradezco mucho donde estoy hoy en día trabajando porque allá me brindaron la oportunidad de trabajar
pero yo llevo pasando de un empleo a otro, tratando de estabilizarme y tratando de sacar tiempo para estudiar. Entonces sí me parece muy importante. Pues obviamente yo como mamita de dos hijos, tengo que estar velando porque obviamente no falte la comida, no falte el arriendo, no falte las cosas que ellos necesitan. Son muchas cosas que a uno lo priorizan para trabajar sí o sí, pues obviamente la salud de los niños, los subsidios que da la caja compensación, tantas cositas o beneficios que tiene el trabajo formal. Entonces siempre busqué emplearme en trabajo formal, pero no siempre ha sido un trabajo bueno, o sea, he tenido jornadas de labor de 14, 16 horas al día, he tenido que trabajar por mucho tiempo en donde casi no descanso ni siquiera un día al mes, o sea, he llegado al punto de descansar solo un día al mes y yo sé que a mucha gente le pasa porque obviamente estas empresas siguen funcionando, entonces sí sería bueno que por favor eh, se tratará de revisar también las reformas laborales en donde pudieran regular mucho más estos tiempos de qué, de servicio, ¿cierto? Porque a lo que la persona se va y se presta para poder trabajar 14 16 horas, también está quitando la posibilidad de que otra persona se emplee, porque a ellos les sale mucho más barato. Yo entiendo que obviamente es mucho más fácil pagarle extras a una sola persona que pagarle todo lo de ley a dos personas. Entonces, bueno, que se pudiera regular estas cuestiones, que se pudiera revisar en donde, ¿no? Definitivamente la persona, por más extras que quisiera hacer, tiene hasta cierto punto, porque tiene, o bueno, que las hiciera si no quisiera estudiar, ¿no? Es entendible, también es válido que de pronto no quieran estudiar, pero las personitas como yo que sí queremos estudiar, que estuvimos buscando, tratando de cuadrar tiempos, horarios, dinero, entonces, que se pueda ver la posibilidad de que se cuadren dos personas en esos horarios y bueno, eso también ayudaría a la reforma pensional. Obviamente sería otra personita más cotizando en pensiones. Y bueno, ese es mi punto. Yo entiendo que hay mucho más tela para cortar, mucho más temas para revisar, en donde quién va a manejar ese dinero, cómo lo va a administrar, qué van a hacer con el dinero que ya no va a cubrir con pensiones, con esas mega pensiones en donde ya había una deuda de billones anuales por cubrir todas esas pensiones. Pues sí hay tema para cortar, pero me parece muy bueno que no todo sea masticadito, que no todo sea así, que haya tema para trabajar, que les pongan tarea a todas esas personitas que están allá en el gobierno, ¿no? Porque de todas maneras, pues para eso están, para que puedan revisar, acomodar todos esos pequeños detalles que no quedan como muy claros, sino solo quejarnos y quejarnos de que existe problemas, de que no está bien pensado, de que toca bueno, pensarlo mucho más a futuro porque sé que está como en un rango de cierto tiempo de edad para que funcione. Bueno, entonces sí que ellos también se pongan en la mano, que se pongan la 10 que se pongan la 20 y se pongan súper juiciosos a revisar todos estos temas, me parece genial. Yo aplaudo mucho esas decisiones que ha tomado últimamente el gobierno. De mi parte, felicito al presidente por haber firmado, por haber hecho cosas que en otro momento alguien tomó la iniciativa, se animó, pero pues no pasó nada. Entonces aquí él sí dijo, está bien, lo voy a poner en el tintero, lo voy a hacer, lo voy a proponer, aquí lo tienen y ya lo vamos arreglando en el camino. Genial. Muchísimas gracias por ver mi video, muchísimas gracias por su opinión que también es válida y bueno, y hasta el próximo video.